Las tres películas más impactantes de India. Para que una película, una historia, un relato tengan un nivel de impacto importante en nuestro pensamiento y forma de percibir la vida, es necesario que se trate de algo real para que llame la atención y haga eco en nosotros y la sociedad, así como estas tres películas que veremos a continuación, que se basan en problemáticas que ha enfrentado la sociedad, en este caso India, pero que no es muy distinto de sucesos que acontecen en muchas otras partes del mundo. Número 1. Pava Kadaigal, que traduce literalmente al español malas historias. Son 4 historias de pecado. En Netflix se encuentra con el título de Bajo el hechizo del deseo, versión tamil. Esta película del año 2022 relata 4 historias desgarradoras, dirigida por Sudha Kongara, Gautam Menon, Vignesh Shivam y Vetrimaran. La serie muestra 4 relatos donde se debate el honor y lo que la sociedad y padres piensan que tienen derecho a hacer con sus hijos o familiares para recuperarlo. Las 4 historias muestran temáticas del honor diferentes, pero el más predominante es cuando el honor se pierde por un matrimonio que es llevado a cabo sin el permiso de los padres, y más si es con personas de castas inferiores, llegando a importar más el que dirán que la vida de sus propios hijos. Estas historias ya están aquí en resumen o en Netflix si las quieren ver, por lo que no ahondaré en ellas. Número 2. Visaranai, que significa en español investigación. También es una película tamil de 2015 dirigida por Vetrimaran. Aquí se trata el tema de la ineptitud y corrupción de la policía en el país. Para esto la película se basa en la historia contada por un sobreviviente de este problema hace años. En 1982, un grupo de amigos de Tamil Nadu viajan a Andhra por mejores oportunidades, pero allí se encuentran envueltos en un robo, porque los denunciantes dicen que los ladrones hablaban en tamil, por lo que la inepta policía agarra a los primeros tamiles que se les cruzan por el camino, sabiendo que los muchachos son inocentes. Los torturan para que se culpen, pero en el juzgado afortunadamente un agente tamil quien estaba allí les ayuda a traducir y el juez entiende que los muchachos son solo chivos expiatorios y los dejan libres. Los chicos deciden regresar a sus ciudades en Tamil Nadu y el agente que les ayudó les ofrece llevarlos, ya que van a su puesto de trabajo en Tamil Nadu, pero aquí secuestran a un empresario, que era la misión que este agente tenía en Andhra Pradesh, ya que este tiene nexos importantes en la política y pronto habrán elecciones. Uno de los 4 muchachos se queda empezando Tamil Nadu, mientras los otros continúan, ya que viven cerca de la estación de policía a donde va el inspector. En la estación de policía, por el favor, ponen a los 3 amigos a hacer aseo, pero en la noche ven cómo le quitan la vida al empresario, el cual ya les había pedido ayuda. Por esto, otro de los superiores ordena eliminar a los testigos, por más que los 3 muchachos suplican, y ni con la intervención de la gente logran zafarse. Al final son eliminados cruelmente, junto con el agente que les había ayudado. Esto para cuadrar una historia de unos ladrones de cajeros, para lo cual hicieron un montaje con los 3 muchachos. Luego el amigo que se quedó en Chennai ve la noticia y se indigna, pues sabe que hicieron lo mismo por lo que huyeron de Andhra Pradesh. Por esto denuncia. Escribe un libro llamado Lock Up y se convierte en activista en pro de los derechos de la población y destapando el nido de corrupción e ineptitud de la policía en el país. La película quizás es lenta, pero es muy triste, indignante, da mucha impotencia y rabia. Ahora la policía es un poco más vigilada, pero no dudo que siga la corrupción, como en cualquier otro lado del mundo. Hay que resaltar que las personas de Tamil Nadu pues hablan tamil y cuando ellos quieren ir a buscar mejores oportunidades, ya sea en Andhra Pradesh o en Kerala o en Karnataka, pues tienen que aprender el otro idioma. Generalmente los indios son muy inteligentes para aprender los idiomas, pero ellos se comunican en su lengua natal. Esta policía en Andhra Pradesh aprovechó esto y siempre aprovechaba esto, y es triste que personas inocentes que van a buscar mejor vida terminen involucradas en algo que no tiene nada que ver y que puede arruinar la vida, porque independientemente de que en la historia los muchachos en la primera parte hayan logrado salir del problema, hay muchos otros que no, muchos otros que sí eran enjuiciados, sí se autoculpaban y sí se quedaban en prisión por años por algo que ni siquiera tenían idea, y todo por ir a buscar una mejor oportunidad. Y es bastante frustrante, me parece bastante horrible de parte de la policía, como que no están para servir, solo para servirse ellos mismos. Afortunadamente la sociedad avanza, aunque no como quisiéramos, de tener más ética y más respeto y respaldo por parte de los entes que nos deben cuidar, pero ha mejorado un poco. La película está en Netflix,
también con subtítulos en español y en inglés si la quieren ver. Si les gusta este tipo de historias, se las recomiendo. Número 3, Mathrubhumi, A Nation Without Women, que traduce a Patria, una nación sin mujeres, es una película de Bollywood del año 2003, dirigida por Manish Jha. Trata del infanticidio femenino, cómo se produjo el desbalance de géneros en ciertas zonas del país. La historia comienza con una recién nacida, que al no ser varón, es sumergida en una gran tina de leche. Años más tarde, en el mismo pueblo, vemos como la mayoría de los habitantes son hombres. Aquí conocemos una familia conformada por un padre y sus 5 hijos, adicionalmente un joven que les ayuda en las labores domésticas. El pandit del pueblo les da consejo a la familia. Un día el pandit ve a una jovencita llamada Kalki. El pandit la persigue y habla con el padre de Kalki. Luego corre a traer al padre de los 5 hijos, el cual va con su hijo menor. El señor ofrece una gran cantidad de dinero para que Kalki se case con sus 5 hijos, pues no hay más mujeres y sabe que no encontrarán a más candidatas. El padre de Kalki acepta al ver la gran suma de dinero que le traen. Se lleva a cabo la boda de los 5 hermanos con Kalki. Esa noche discuten quién será el primero en estar con la joven, a lo que el padre de los hombres dice que el primero será él, ya que es el patriarca que ha dado todo por la familia. Así entre el padre y los 5 hijos se turnan un día para cada uno con Kalki. La joven se siente muy mal, pero el hermano menor la trata bien y con respeto y está pendiente de ella. Ella es feliz cuando está cerca de él, lo cual notan los otros hermanos, por lo que piensan que quizás se pueden fugar y ellos quedar sin concubina. Por esto cruelmente le quitan la vida al joven hermano. Kalki queda muy triste y el niño que ayuda en las labores domésticas le dice que le ayudará a escapar. En el camino, los hermanos los alcanzan y le quitan la vida al niño y se llevan a Kalki a casa, pero esta vez la dejan en el establo de las vacas, atada a un poste. Aquí los conocidos del niño llegan por venganza, pero ven a la joven sola y amarrada y abusan de ella, y así por varios días, al igual que los hermanos. Llega otro niño que es contratado para las labores de la casa. Este ve muy mal a Kalki e intenta cuidarla y alimentarla. Kalki, obvio, ya ha quedado embarazada y tiene la barriga grande, pues han sido meses en esa condición. Ya hace meses que llegó a esa familia. Así el pandit le dice al padre de la familia que la mantenga adentro y sigan normal, pues dará a luz y es una bendición, ya que hace años en el pueblo no hay nacimientos. El señor lleva a Kalki a la casa nuevamente. Aquí llegan los amigos del niño que perdió la vida por ayudar a Kalki. Estos exigen llevarse a Kalki, pues se enteraron que está embarazada y reclaman al bebé también, pues estos también la abusaron y creen que el bebé puede ser de ellos. Así se da un gran pleito entre la familia y los otros. El padre intenta prender fuego a Kalki para acabar el pleito, pero el niño ayudante lo apuñala y este pierde la vida. Los hermanos también son eliminados, el pandit y los abusadores. Kalki tiene sus dolores y da a luz en la habitación. Luego ingresa el niño ayudante y ve a Kalki y a su bebé. Esta es una niña y se alegran mucho. Al final de la película dan unas cifras sobre que en el siglo XX más de 35 millones de niñas habían sido eliminadas a causa de su género. Las razones por las que en India se incrementó un rechazo tal a tener hijas responde a 2 temas culturales. Primero, una niña no era rentable, un niño sí. Las costumbres que tienen en países de esta parte del mundo es que los padres de la mujer son quienes deben pagar por los gastos de las bodas. Adicional, pagar la llamada dote a la familia del novio. Segundo, cuando las hijas son entregadas en matrimonio, en automático esas mujeres pasan a ser parte de la familia del marido. Hasta hay padres que no volvían a ver a sus hijas, porque la familia del marido es quien manda sobre ellas. De hecho, hay un proverbio indio o refrán que dice: criar a una niña es como regar el jardín del vecino. Muy triste la verdad, estas muchachas en su mayoría se convertían en las sirvientas de la familia del marido. Los padres ya no tenían ni voz ni voto en la vida de ellas, luego de entregarlas en matrimonio. Parte de la sociedad exigió que se tomaran medidas para frenar esta discriminación a tener niñas, y el gobierno tomó algunas medidas. Primero, prohibir a todos los establecimientos de salud revelar el género del bebé antes de su nacimiento. De hecho, es prohibido aún actualmente. Segundo, hacer ilegal la dote. No digo que no se dé, todavía hay gente que lo hace, la mayoría lo hace de hecho, dentro de sus posibilidades, pero es ilegal, es decir que se puede denunciar si alguien lo está exigiendo. Ilegal pero no prohibido, muchos lo dan, otros no.
Y algo que sí sigue es la tradición de que los padres de la chica paguen los gastos de la boda, aunque se está pensando tomar iniciativa de algunas familias de compartir gastos y pues que las hijas no dejan de ser parte de sus propias familias. Los padres le dan educación y están pendientes de ellas y en la vida que lleven con sus familias políticas. Esta película fue vetada en India cuando salió en el año 2003 y fue un escándalo nacional. La gente quería negar lo innegable, pero Manish tenía claro lo que quería transmitir, llamar la atención sobre ese aberrante problema y las evidentes consecuencias que tendría en el futuro y que de hecho estaba teniendo ya en esos momentos. Muchos hombres que nunca encontrarían pareja porque habían más hombres que mujeres. Sin niñas no hay futuro y sin niños tampoco. Ambos son importantes para la preservación de cualquier nación. Esto mismo pasó en China con las niñas. Afortunadamente esto ya no sucede y se valora a todos por igual. Esta película recorrió todo el mundo. Yo la vi cuando la película se estrenó y éramos niñas cuando esta película llegó a Latinoamérica. Entonces cualquier persona tuvo acceso a ella. Y es una parte de la razón por la que en esta parte del mundo se ve a India como un país machista, pero en realidad actualmente no es así. Es como cualquier otra parte del mundo y las mujeres tienen sus facilidades y algunos beneficios extra para protegerlas. Y de que hay machismo, pues en todos los países del mundo hay machismo. Eso es algo que tiene que ver más con la educación de las familias. Estas son las 3 películas que más me han impactado. También la de ¿Quién quiere ser millonario? El hecho de cómo instrumentalizan a los niños para pedir limosnas. Aunque este tipo de redes hay en todos los países desgraciadamente. Es algo rentable para los criminales. Hay que cuidar mucho a los niños. Y esta última película la pueden encontrar también como Motherland. Está aquí en YouTube con regular calidad, pero ahí está si la quieren ver. Se puede entender perfectamente sin necesidad de saber hindi. Y así termina este top 3. Espero que hayan disfrutado. Adiós.